Una forma de poder graficar nuestros datos cuando estamos hablando del factor concentración de sustrato contra velocidad de reacción para poder obtener un comportamiento lineal es hacer el gráfico, pero con valores del inverso de la velocidad y del inverso de la concentración de sustrato. Esta gráfica se conoce como de los dobles recíprocos o el método de Line-Wilber-Burke. Ahorita se los escribo. Método de los dobles recíprocos o Line-Wilber-Burke. Entonces, como su nombre lo dice, se saca el doble recíproco, o sea, el inverso de las dos variables, y al hacer esto, pues se observa que hay un comportamiento lineal de de esta actividad enzimática, pero no porque la enzima esté trabajando diferente, sino simplemente porque el tratamiento que estamos realizando nosotros a nivel matemático nos lo permite. ¿Cómo nace o por qué se realiza esto? Bueno, pues como les comentaba, el comportamiento de la enzima pues es hiperbólico. Por lo tanto, pues trabajar con las ecuaciones de estas gráficas es más complicado. Para visualizar algunas situaciones se complica más. Entonces se buscaron varios métodos de poder generar la linearidad, sacando el inverso de sustrato o sacando el inverso de la velocidad, logaritmos naturales, de tal manera que hasta que llegaron a este tratamiento de datos, que es, como les comentaba, el inverso de la concentración de sustrato y el inverso de la velocidad de reacción. ¿Ok? Y entonces, bueno, en este caso, pues observo que efectivamente el gráfico salía de manera lineal de este tipo. ¿Ok? Y también encontraron que cuando estamos pensando en esta intersección y en esta otra, pues se dieron cuenta que podían identificar o calcularse valores como en X, el inverso de Km, y en Y, el inverso de la velocidad máxima. De tal manera que si tomamos los datos de una cinética enzimática del factor de concentración de sustrato, sacamos los inversos de ambos datos, graficamos, obtenemos esta representación y en la intersección en Y nos va a dar el valor de 1 sobre velocidad máxima. Y en el caso de X, vamos a tener el inverso de Km. Entonces, pues identificaron que es mucho más fácil trabajar con una ecuación, ¿verdad? En donde está la gente más familiarizada, trabajar con una ecuación de la línea recta. Si me la pueden dictar, por favor. La de Y es igual a mx más b. Ujú, ¿ok? Entonces, rara es la persona que no se la sepa, ¿verdad? Porque pues la vemos desde
si mal no recuerdo, en los últimos años de primaria, el último año de primaria, en secundaria, en la preparatoria y aquí en la universidad nuevamente, pues les hablaron de la representación de datos en una forma de línea recta. De esta manera, pues podemos tener un fenómeno en el cual se ve que conforme se incrementa o se recorre el valor en el eje de las X, pues los valores en Y también van a tener un movimiento proporcional al que tenemos en X. De tal manera que entonces, pues se les hizo más fácil trabajar con esta ecuación. Entonces, vamos a ver la siguiente situación. Ok, de acuerdo a esta línea recta, ¿quién sería Y? El inverso de la velocidad de reacción. Ujú, 1 sobre la velocidad de reacción, ¿no? La pendiente sabemos que se puede calcular teniendo Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Estamos de acuerdo? Así se puede calcular la pendiente. X, ¿cómo lo calculamos, chicos? Bueno, no es cierto. ¿Cómo está representada X en este gráfico? ¿A qué equivale? A 1 sobre la concentración de sustrato. ¿Mm? Muy bien. Entonces, si todo esto lo sustituimos en esta ecuación, lo que vamos a tener es lo siguiente. 1 sobre velocidad de reacción es igual a todo este choricito, ¿ok? Multiplicado por X, y en este caso, ¿a qué corresponde X? A 1 sobre la concentración de sustrato, más B, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? No, profesora. Ok. Sí, David, gracias. Entonces, pues nada más, lo único que hicimos fue ir sustituyendo en cada uno de los valores, pues lo que representa en esta gráfica, ¿no? Los términos, cada uno de los términos, qué es lo que va a representar. Bueno, una vez hecho esto, pues ya tenemos esta ecuación que va a ser aplicable para esta gráfica, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues si se fijan, si tenemos todos los datos de concentración de sustrato y todos los datos de velocidad de reacción, y ustedes con su calculadora o con algún programa grafican, o aunque no grafiquen,
hacen la regresión lineal, tienen una ecuación o van a tener una ecuación porque la regresión lineal nos da el valor de M y nos da el valor de B. Entonces, con eso podríamos calcular el inverso de la velocidad máxima y el inverso de Km. Y lo único que tendríamos que sacar para sacar Km y velocidad máxima es sacarle el inverso a ese valor. Este tratamiento de Lineweaver-Burke también nos permite, por ejemplo, determinar afinidades. Lo que hicimos la otra vez viendo los numeritos de afinidades, pues también se puede realizar con este tratamiento, no solamente para inhibiciones, sino también para afinidades. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Vamos a tener estos datos en donde pues se realiza una cinética enzimática y nos están dando los datos que se obtuvieron de 5 sistemas, nos los ponen en una tabla y nos piden que calculemos Km y velocidad máxima. Entonces, bueno, aquí tenemos los datos ordenados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero entonces, muchachos? Sacar los inversos de sustrato y velocidad de reacción. Ujú. Entonces, este, vamos a organizarnos, digan, no sé, yo Samuel voy a hacer el inverso de 3, yo fulanito de tal el inverso de 5, yo fulanito, para que vayan sacando los inversos, me los dicten y los vayamos colocando en la tabla. ¿Ya alguien tiene algún dato? Pues yo el de 3. Ajá. El de sustrato me dio 0.33. Ujú. Vamos a redondearlo a 4 números después del punto. Ajá. Entonces es 3, 3 hasta que se Ah, me canse el dedo. Ajá. Ahí ajá. está. Ok. Y el otro es 0.0962. ¿Cuál? ¿El inverso de Ay, quién? perdón, de velocidad de reacción. De 10.4, el inverso de 10.4 es 0, ¿qué? Ajá. 0.0962. Listo. ¿Alguien más que nos haya ayudado con los demás para que esto sea más rápido? Yo tengo el inverso de 30, Ajá. sería 0.033. Ujú. El Y, inverso, espéreme, serían otro 3. Ahí está. bueno, 3 3 3 3 3. Ajá. Y el siguiente sería 0.029. ¿El siguiente te refieres al siguiente de concentración de sustrato o su correspondiente de B? No, su correspondiente de B. Ah, ¿me lo vuelves a Sería dictar, por favor? 0.0296. 29, 1, 29, 6, Ajá. 2, 4. No, 0.296, sin el uno. ¿Así? Ok. Sí. Ujú. A ver, ¿alguien más? El inverso de la concentración de sustrato 5 Ujú, es 0.2, ya no hay más decimales. ujú, Y el de la velocidad inicial ujú, es 0.068. ujú.
¿Alguien hizo el de 90? El inverso. Allá. Ujú. ¿Así estoy bien? ¿Le salió lo mismo? Sí, Ok, muy bien. Entonces ya tenemos los inversos, por lo tanto, pues estos datos son los que tendríamos que graficar para que nos diera pues la representación de la Weaver-Burk, ¿no? Entonces, en donde tendríamos pues nuestra X y nuestra Y. ¿Y qué es lo que ven de diferente con respecto a, a lo que es la gráfica? O sea, ¿qué es lo que vieron aquí que les llamó la atención? ¿O no les llamó la atención nada? No tiene nada de raro. pues podría ser que el inverso de la concentración comience en valores negativos. Ujú, exacto. Nos van a dar valores negativos. ¿Habrá algún problema cuando tratemos de calcular la KM? No, porque el valor nos va a dar negativo, pero KM, al ser una constante, lo vamos a tomar como un valor absoluto. Entonces, no importa que nos vaya a salir un número negativo, ¿ok? Entonces, pues ya bajo esa situación, no hay ningún problema. Bueno, entonces fíjense, planteemos la ecuación de la recta y sustituimos y, x, sí. Vamos a calcular la pendiente. Podemos hacerlo de la forma más sencilla como es que ustedes em, metiesen los datos en la calculadora y por default, pues ya les dan ese dato, ya tienen ese dato, ¿ok? Pero también podemos hacerlo de otra manera. ¿Cómo puedo sacar una pendiente con esos datos? Suponiendo que no tuviéramos de esas calculadoras ni tuviésemos pues un programa que nos lo hiciera. ¿Cómo podemos calcular una pendiente así nada más? A la antigüita. Pregunta de matemática básica. Pues con Y2 menos Y1 entre Ajá, X2 menos. ok. ¿Con qué datos? ¿Qué datos utilizamos? La pendiente igual. Ay, 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 pendiente igual a ¿qué valores vamos a utilizar? ¿Cuáles son los recomendables? Podemos utilizar, por ejemplo, los primeros datos, el par, ¿verdad? El primer par. Y podemos utilizar el último, aunque en realidad podríamos utilizar cualquiera. ¿Por qué? Ya lo dijimos la vez anterior. La pendiente en una representación gráfica de este tipo nos va a permitir pensar en que en cualquier punto de la recta, la pendiente va a tener, pues, digamos, la misma proporción. O sea, nos recorramos
como nos recorramos a lo largo de la línea recta, la relación entre X con respecto a Y va a ser exactamente la misma. Entonces, tomando cualquier tipo, cualquier punto de nuestra línea recta, vamos a poder determinar la pendiente, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí está. Esta sería la pendiente, la relación que hay entre el incremento de la concentración de sustrato con respecto a la velocidad, que es directamente proporcional. Entonces, díctenme por favor cómo quedaría. Pendiente es igual a qué números. A 0.0680 menos 0.0962 entre, No, ¿cuánto me dijiste? Son este y este. ay, sí, perdón, Ajá, entonces cero sería, 0.0247 ujú, menos 0.0962 0.0962. Y esa resta sobre, ¿ok? Menos 0.1. ¿Qué no está escribiendo? 0.12. Los demás no sé si no están entendiendo, estén dormiditos, o Samuel y yo somos bien rápidos y que no los dejamos hablar. ¿Le están entendiendo, chicos? ¿O ya se me perdieron? Yo me había perdido en los valores, pero ya le entendí. ¿Mm? Es que yo Entonces, no entendía lo de la recta, ujú, pero ahorita ya, sí, ya entendí. Agarramos los extremos, ujú, pero ya quedó clara mi duda, profesor. ujú. Pero igual podríamos agarrar los dos de en medio, el primero y el del medio. ¿Por qué? Porque les estoy comentando que la pendiente no importa los puntos que yo tome, va a ser exactamente el mismo valor. Y si no en su casa, cuando ya vean el video, ven que les he estado subiendo los videos, vuélvanlo a ver, hagan la prueba con otros valores y les tiene que salir exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces el resultado de esto será 0.2219. Ujú. Entonces ya tenemos el valor de la pendiente. Listo. Ujú. Ya hicimos el segundo punto. Entonces, ahora el tercer punto lo podremos realizar. Nos dice ahí que podemos calcular ahora B. Ojo, estamos hablando de si yo no tengo una calculadora, me estoy haciendo todo a mano, ¿no? Esto nos va a servir para entender más qué es lo que hace la calculadora y hacer un proceso mental en el que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, podríamos calcular B con estos datos que tenemos y con esta ecuación que ya habíamos puesto aquí. Hasta un no sé me sirve, ¿eh, niños? Como les Profesor, decía ¿puedes ayer, explicarlo? interrúmpanme si no entienden algo. Ajá, dígame. Que, bueno, que de esa última ecuación podríamos despejar B para... Ujú, así es, porque ya tenemos todos los datos, ¿no?
A ver, vamos a pegarla acá abajo. Ahí está la ecuación. Entonces, ¿sabemos el valor, este valor? Sí, porque esto nos representaba la pendiente. ¿Ok? ¿Sabemos el valor de 1 sobre B y de 1 sobre concentración de sustrato? Pues sí, ¿no? Que sería Ujú. los valores. Podría ser cualquiera de estos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tomar, ahí ya se me movió aquí la flechita. Vamos a tomar el último, ¿sale? Entonces vamos a tomar el último. Espérame, nada más, déjenme volteo. También ahí sería indistinto cuál tomáramos. Sí, porque simplemente nos están pidiendo un valor de velocidad y un valor de concentración de sustrato, ¿ok? Vuelvo a repetir, esto lo podemos hacer bajo la premisa de que es un comportamiento lineal. Si yo tengo otro tipo de comportamiento, obvio, no aplica, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a tomar el último valor, como les comentaba. Entonces, ¿cuál sería el inverso de BO? 0.0247. Ujú, ¿ok? Igual a todo este choricito, que ya lo calculamos porque esto es la pendiente, igual a 0.2219, que es M, ¿ok? Ahora, esto multiplicado por, en este caso X, es 1 sobre concentración de sustrato. ¿Qué valor sería? 0.0111. Ujú, ¿ok? Más B. La única incógnita que tenemos ahí es B. Ya todo lo demás lo tenemos. Lo único que hay que hacer, pues, es terminar de despejar, o si me hago bolas con el despeje, porque me ataranto, porque veo tanto número, entonces lo que hago, y ya estoy poniendo otro número. Ay. Entonces lo que hago, pues, es minimizar, ¿no? Y entonces multiplico 0.2219 por 0.0111. Eso me da 0.0025. Chequenlo, por favor, porque si me equivoco no nos va a salir. ¿Es correcta esa multiplicación? Sí, Ok. Entonces, despejando, tenemos B es igual a la resta de estos números, ¿no? 0.0025 menos 0.0245. Ay, me la puso mayúscula. Entonces, hacemos esa resta. ¿Qué número nos da? 0.0222. 0.0222. Me voy a poner aquí. Entonces, fíjense, ya tenemos ahora, voy a cambiarle de color, sí. Ya tenemos ahora el valor de B. Ya vamos de gane. ¿Ok? Entonces tenemos la pendiente de esa línea y tenemos B. ¿Ok? Entonces, este primer método, muchachos, a mí se me hace muy largo.
vamos a ver otro, que es el que a mí más me gusta, pero bueno, ya cada quien que se acomode o al que le entiendan mejor. Ajá. Bueno, entonces ya tenemos la pendiente y ya tenemos el origen. Entonces, recordemos nuevamente que la ecuación de la línea recta, pues ya hace un ratito nos la habían dicho, ¿verdad? Que es y igual a mx más b. Ujú. Y entonces, si y representa, perdón, entonces, si el punto sobre esta línea me está dando 1 sobre velocidad máxima y del otro 1 sobre km, podemos hacer el cálculo, ¿ok? Pero fíjense bien, van a decir, bueno, ¿y cómo sé dónde tomarlo, cómo no tomarlo, etcétera? Bueno, vamos a partir otra vez de esta ecuación. O sea, les digo a mí, esta en lo particular se me hace muy, muy, muy rollera. Entonces, ahí está. Otra vez nuestra ocasión. Pero fíjense entonces ahora, me regreso acá arriba para poder escribir. La pendiente, pues la pusimos así como y2 menos y1 sobre x2 sobre x1, ¿ah? Pero esto es también equivalente a si yo pusiera y dijera que y es 1 sobre velocidad, ¿no? ¿Sí vamos bien? Entonces, si estamos poniendo que es velocidad 2 menos velocidad 1 sobre concentración de sustrato 2 menos concentración de sustrato 1. Pero pues resulta que estos son inversos. Entonces, para que esto esté correcto, es que son inversos. Menos el inverso. Entonces, ya aquí ya se hizo un chorizote, ¿no? Así como que, ay, maestra, ya me hizo bolas, no le entendí. Ahorita se los escribo mejor, porque así nos cuesta más. Incluso a mí me cuesta más trabajo ir explicando eso. Entonces, por ejemplo, la pendiente es igual a 1 sobre velocidad 1, digo 2, menos 1 sobre velocidad 1. Todo esto sobre 1 sobre la concentración de sustrato 2 menos 1 sobre la concentración de sustrato 1. ¿Ok? Esa es la pendiente. También es correcto, porque y es velocidad, el inverso de la velocidad y x es el inverso del sustrato. Simplifico esto. Otra vez volvemos a las matemáticas simples. ¿Cómo me quedaría esta ecuación?
Para que ya no esté ese chorizote, ¿cómo quedaría? ¿Han oído de la ley del sándwich o de los extremos? Sustrato 2 menos sustrato 1, Ujú, velocidad 2 y menos velocidad 1. eso abajo, ¿no? Ujú. O sea, porque es los extremos y los medios. Entonces aquí quedaría B2 menos B1. Y luego esto también lo podría poner como el incremento de la concentración de sustrato, Dios santo, qué fea ese. ¿Ok? Entonces el incremento de S sobre el incremento de la velocidad. ¿Vale? Y bueno, no es mi intención revolverlos, pero también KM está sobre el eje de las X. Entonces también esto podríamos encontrarlo como el incremento de KM. Y entonces podemos encontrar que este término sería KM sobre velocidad máxima cuando estuviéramos en este punto, dependiendo si quiero V máxima o KM, ¿no? Entonces, pues ya tenemos este término que vamos a poner acá en nuestra ecuación. Y entonces quedaría KM sobre velocidad máxima. Ujú. Entonces, este es, esa sería ecuación 1 para que no nos hagamos bolas. Esta es nuestra ecuación 2. Y esta sería nuestra ecuación 3. Ujú. Y entonces ahora sí, me faltó, le borré de más la multiplicación de 1 sobre la concentración de S. Así ya está completa. ¿Mm? ¿Vale? A ver, chicos, dudas. Entonces, simplemente es ir sustituyendo, ir viendo qué corresponde a cada valor para seguirle la pista en qué es lo que estoy sustituyendo y por qué me sale esta ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a utilizar esta ecuación 3 para hacer el cálculo de V máxima y de KM.
Entonces, para calcular AM y velocidad máxima. ¿Cómo le hacemos, chicos? ¿Qué valores tenemos de esta ecuación? Pues tenemos el inverso de la velocidad, el inverso de la concentración y B. Ujú. Y no tenemos la pendiente. Acuérdense que esto es la pendiente. No También. o sea, no pierdan de vista que esto es lo mismo que Y es igual a la pendiente por X más B, ¿ok? Entonces tenemos B, tenemos la pendiente, tenemos Y o tenemos X, sí, podemos sustituir cualquiera de los valores que quisiéramos, ¿no? Ya lo tenemos anteriormente, aquí ya lo hicimos. Utilizamos el último valor acá, ajá, para poder calcular B. Se utilizó punto 0, 247 y punto 0,111. Pues podemos volverlo a hacer. Ok, entonces, ¿quién sería, bueno, para poder llevar a cabo esto? ¿Quién sería B, muchachos? Vean la gráfica. B es el origen, ¿no? ¿Dónde está el origen? En km. No, acuérdense que en una línea recta, el origen siempre va a estar aquí, ¿ok? Este sería nuestro origen, ¿no? No quiere, que ya tiene uno rojo. Vamos a cambiarlo de color. Uno sobre velocidad máxima, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a calcular primero velocidad máxima. ¿Cómo lo hacemos, chicos? De esto, que dijimos que V es igual a 1 sobre velocidad máxima, ¿qué valores conocemos? A ver. De esta. Ah, mm,
de B es igual al inverso de velocidad máxima. ¿Conocemos el valor de B? ¿Ok? Entonces ya nada más es cuestión de despejar, ¿no? B igual a 1, perdón, velocidad máxima es igual a ¿qué? A 1 uno sobre... entre el valor. Exacto, exacto. Entonces, velocidad máxima es igual a 1 entre, ¿cuál dijimos que era el valor de B? 0.0, ¿ok? ¿Cuánto me da eso? 45.045. Ujú. Entonces, para los que digan, ay, no creo o no le entendí o a ver si es cierto, pues lo único que tendrían que hacer es meter los datos en su calculadora, pedirles la regresión lineal, pedirles los valores de la intersección y pueden calcularlo, ¿ok? Eso ya lo hacen ustedes en su casita. Bueno, entonces ya tenemos el valor de la velocidad máxima. Nos falta km. Ya está, el valor de velocidad máxima. Ahora nos falta entonces el valor de km. Entonces vamos a ver de todo lo que tenemos aquí, ¿qué nos sirve para poder calcular km? ¿Ok? Entonces vámonos para acá arriba y encontramos esto. Sí, m, o sea, la pendiente es igual a km sobre velocidad máxima. Entonces tenemos el valor y tenemos el valor de la pendiente y de la velocidad máxima que acabamos de calcular. Entonces podemos calcular km. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ujú. Pues km es igual, tenemos que despejar, ¿verdad? Km es igual a ¿qué? Sería igual a m sobre la velocidad máxima. Ujú. Entonces vamos a sustituir km es igual, ¿cuánto vale la pendiente? No, perdón, creo que sería por la velocidad máxima. Ah, sí, porque estaba dividiendo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el valor de la pendiente? 0.2219. Creo que lo redondeamos a 2, ¿no? Ah, no, sí, que me estoy confundiendo con el otro que se parece. 0.2219. Ajá. Por velocidad máxima, que la acabábamos de calcular y que es 45, ¿qué? 0.045. Ajá.
Entonces, ¿cuánto es KM? Hacemos la multiplicación y nos da que KM es igual a ¿cuánto? Nueve punto 9956. 9.90. 55. Ajá. Entonces, eso nos permite redondear, ¿verdad? Entonces podemos decir que KM es igual a 10. Y ya tenemos ahora nuestro valor de KM. ¿Ok? Entonces dice uno, ¡ay! ¡Cuánta vuelta para poder llegar a esto! Aquí se nos hizo largo porque pues vimos que despejo de acá, que pongo allá, que a cuánto corresponde, pero finalmente ya que se tienen todas estas ecuaciones, pues ya vieron que es muy rápido, ¿no? Sacar B fue muy, sencillo, nada más despejo, y sacar este KM igual y tenemos los dos valores de espejo y me da el valor correspondiente. Ujú. ¿Alguna duda con respecto a este método, muchachos? Pues no, creo que más bien es como de estarlo practicando. Ujú. Y para no hacerse bolas, ¿verdad? Con uno, con una cosa o con otra. Muy bien, vamos a ver el segundo método. El segundo método ya es ayudándonos de la calculadora y utilizando la regresión, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, pues igual, partiendo de mx más b, por favor, con su calculadora, ingresen los datos, estos, porque lo que estamos trabajando ya es el tratamiento lineal, acuérdense. Entonces, X va a ser este valor y Y va a ser este valor. Entonces, ingresen los datos y me van a decir ahorita que terminen de hacer el cálculo, cómo quedaría. Minimizo. ¿Cómo quedaría nuestros valores? Déjenme, voy a copiarla. A ver si me la deja colocarla aquí también. Ahí está. Entonces, ingresen los datos a la calculadora y díganme, de acuerdo a la calculadora que les da su regresión lineal, cuál es el valor de la pendiente, cuál es el valor del origen. Pendiente, origen. Y finalmente me van a decir cómo queda la ecuación y igual a qué valor por X más qué valor de B. ¿Ok?
A mí B me dio 0.2249. A mí M me dio 0.0224. ¿Estamos de acuerdo los demás? A mí me salió al revés. Bueno, M Ujú. 0.2232 Ajá. y B 0.0223. Sí, está bien. Es que no me había dado cuenta que en la calculadora la ecuación dice y igual a más bx. Entonces sí los pusimos al revés. Ah, ok, perfecto. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Entonces, fíjense, en este caso sí es importante checar nuestra calculadora que nos está dando, porque luego el A lo pone como B, ¿ok? Entonces, listo. Ahí están ya los valores. Entonces, nuestra ecuación quedará como Y es igual a 0.2249 por X, ¿ah? Más 0.0224. Ujú. Esta sería nuestra ecuación de la línea recta, ¿no? Entonces ya tenemos establecido esto. Ahora, para calcular, ya teniendo estos datos, podemos calcular km y velocidad máxima, pero debemos de tener presente para esto que habíamos dicho que en esta línea la intersección, teníamos dos intersecciones, ¿no? Uno en X y otro en Y. Y pues habíamos comentado que la intersección en Y, ¿ah? Me da el valor del inverso, espérame, el valor del inverso de velocidad máxima. ¿Ok? La intersección en ese punto es igual al inverso de la velocidad máxima. Y la intersección en X me da el inverso de km. Solamente que aquí, pues, con valor negativo, ¿verdad? No me deja.
Bueno, no me dejan dibujar ni escribir aquí. Bueno, pero entonces es el inverso de KM. Nada más que es el menos inverso. Ajá. Entonces, bajo estos conceptos, pues vamos a pensar en cuáles son las coordenadas que tendríamos aquí en este punto, muchachos. Si nos dijeran, a ver, ¿qué valores tendrían aquí X y Y? ¿Qué es lo que, cuál sería la respuesta? X igual a 0 y Y igual al inverso de la velocidad máxima. En números, X, vas bien, es a 0, pero Y, pues no lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Y la siguiente situación es las coordenadas, las ordenadas, perdón, coordenadas, las ordenadas de 1/km. Es un valor de X sobre Y. ¿Cuánto vale Y en ese punto? 0. Ujú, muy bien. Entonces, pues ya tenemos esos datos y entonces ahora sí, vamos a calcular primero velocidad máxima, que es más sencilla. Ahorita van a ver por qué es más sencilla. Pues vamos a calcular velocidad máxima. Para calcular velocidad máxima, debemos considerar que el valor de Y, digo de X, perdón, de X es igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Desde ahí empezamos. Entonces, vámonos a nuestra ecuación de la línea recta que dice que Y es igual a MX más B. En donde, pues ya de entrada, 0, va a ser Y igual a la pendiente es 0,2249. Eso lo vamos a multiplicar por 0 porque en ese punto X vale 0, más el origen, que es, o B, que es 0,0224. ¿Ok? Entonces, Y sería igual a 0,0224. Y entonces les hago la pregunta. Bueno, se supone que me debe de salir lo mismo que con el tratamiento anterior. Simplemente es otro método, pero debe salirme lo mismo. Yo les pregunto, ¿el valor de la velocidad máxima es el mismo? ¿Cuánto le salió de velocidad máxima en el otro procedimiento? 45,05. 40. Ujú, ok, no es igual, ¿verdad? Entonces van a decir, ay, maestra, se equivocó. Ya ven, no es cierto. No, lo que pasa es que recordemos que Y para esta gráfica, ¿qué es Y? El inverso. El Ajá. Entonces, pero como en este sistema Y es igual a 1 sobre velocidad máxima, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Calcular qué?
el inverso de 0.0224. Ujú. ¿Sí? Tienen el valor de Y, nada más nos falta el valor de X de velocidad máxima. Entonces, sacando el inverso del valor, ya me da ahora sí el valor de velocidad máxima, que es ¿cuál? Pues a mí me dio 44.6428. Ujú. 44.648. 28. 28. Ujú. ¿Ok? Entonces, necesidad, pues el otro era de 45.04. Sí, nada más que aquí hay que tomar en cuenta que ustedes aquí hicieron el tratamiento matemático con su calculadora y la calculadora no mete solamente 4 puntos como lo que nosotros hicimos, sino mete más puntos. Entonces, lo que tendríamos que hacer para que nos saliera igualito es que todas las operaciones las redondeáramos a 4 puntos, a 4 lugares, perdón, después del punto, para que nos diera. Pero, pues es muy aproximado, ¿no? De 44.28 se aproxima un poquito. Ujú. Digo, tampoco es así que digan es igualitito, pero les estoy comentando que es por este tratamiento que hacemos en la calculadora donde entran todos los decimales. En el otro hicimos redondeo a 4 cifras y eso nos va acercando o incrementando, digámoslo, el número. Entonces, este 44.28, si hubiéramos eh, en la calculadora pudiésemos limitar con cuántos números trabajar, decirle que solamente 4, este número aumentaría, ¿ok? Entonces, ya tenemos el valor de la velocidad máxima. Ahora vamos a sacar el de km. Ujú. Entonces, vamos a encerrarlo aquí. Ahí está. Mm, Velocidad máxima. ¿Cómo la haremos para sacar km? Vamos a copiarnos esto. ¿Ok? Entonces, para calcular, en este caso, km, debemos considerar que ahora el valor de y es el que es 0. Acuérdense aquí. Ujú. Que dijimos que las ordenadas eran estas. Ujú. Entonces tenemos la ecuación, la pendiente, aquí en vez de 0, pues vamos a poner x y y vale 0, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar la ecuación. Para no hacernos bolas con los numeritos, ¿cómo quedaría ese despeje de la ecuación? Queremos saber el valor de x ahora. ¿Cómo quedaría? ¿X es igual a qué? Y esa matemática básica, chicos. Yo sé que cuesta trabajo, pero hay que talachearle, si no, X es igual a Y sobre M menos B. no sería
Y más B sobre M. También podría. ¿Sí, no? Ok, Menos B, entonces, perdón. menos B, ¿no? Un. No, porque B la estoy dejando en el mismo lugar. Pues está aquí. Cambié esto. Si lo hubiera pasado a la B para acá, sí me pasaría con negativo. Ok. Entonces, pero fíjate, a final de cuentas, lo que va a pasar, Samuel. Ahí ya luego me das coscorrón si sí es negativo. Pero fíjate lo que va a pasar. Cuando sustituye los valores, pues resulta que quieres saber el valor de X y es igual a Y, que es 0, ¿verdad? Vamos a poner que es, bueno, vamos a seguir con el positivo, más B. ¿Cuánto vale B? 0.0224 sobre, ¿qué valor? 0.2219. Simplemente también chequen el valor de la pendiente que le salió en el otro tratamiento con el que sale ahora y sale un poco diferente. Entonces, todo eso va haciendo que los valores pues no sean exactamente igualitos, ¿ok? Entonces ya, entonces aquí, siendo positivo o siendo negativo, Samuel, finalmente este término no nos afecta y solamente haríamos la división, ¿ok? No nos afecta, Sí, ¿por sí, qué? Porque el KM pues es un valor absoluto. Ajá. sí, está bien. Entonces, ¿ahí cuánto nos da? 0.0996. Ujú. ¿Eso lo podemos aproximar? Nos quedaría 0.01. ¿Estamos de acuerdo? Pero, pues entonces aquí igual. Vamos, si lo cerramos a 2 decimales, nos queda 0.01. Recordemos, Sería 0.1, ¿no, profesora? ajá, Porque si se redondea, vamos pues como allá, 0. ya me estoy poniendo un cero. Sí, tienes razón. Ahí está. Recordemos que tenemos que recordar. Ya se me. Ah, en este gráfico, X es igual a 1 sobre KM. Por lo tanto, para saber el valor de KM, debe calcularse el inverso del valor obtenido. Esto es, KM será igual al inverso de 0.1. Entonces, ¿cuánto nos va a dar KM? Diez. 10. ¿Cuál fue el valor de KM? Ah, y bueno, si dejamos el negativo, pues sería -10.
pero ya dijimos que pues el negativo no nos afecta porque es un valor absoluto para el valor, para la constante, ¿ok? Entonces tendríamos el KM de 10. ¿De cuánto nos salió en el otro método? Mm, mm, mm. 10. También de 10. Ujú, es que me pasé, aquí está, 10, ¿ok? Entonces, bueno, pues este es el segundo método. Ustedes decidirán cuál les gusta más, ¿no? Como decían, el otro pues es mucho como trámite, ¿verdad? Antes de poder llegar finalmente ya a la ecuación, pero una vez que ya le agarramos el hilo a todas esas sustituciones, pues ya lo podemos hacer. O simplemente, pues ustedes agarran su calculadora, meten los datos, ya tienen el valor de la pendiente, tienen valor de B, y haciendo la consideración que dijimos que en la intersección en Y me da el valor de un inverso de velocidad máxima y la intersección en X me da el inverso de KM, pues ya podemos hacer estas consideraciones que hicimos de los valores de cuando Y vale 0 y cuando X vale 0 y poder llevar a cabo el cálculo de estos valores. ¿Ok? ¿Dudas? No. Entonces, fíjense, vamos a pensar que está esta gráfica y que a ustedes les dijeran que este punto vale 10, vamos a poner 15, y que este punto vale 6. Y les dicen que a partir de este gráfico calculen velocidad máxima y, y KM. ¿Qué tendrían que hacer? Pues se tendría que sacar el inverso de 15 y de 6 y eso sería, bueno, el inverso de 15 sería velocidad máxima y el inverso de 6 sería km. Ujú, así es. Directito, ¿no? Porque ahí solamente lo que nos están indicando son los valores ya obtenidos de las gráficas, o sea, las intersecciones. Ujú. Aquí el punto sería, las ordenadas serían 0,15 y en este sería 0, no es cierto, 6,0. Pero pues ya me están diciendo que directamente aquí me da el valor, pues lo único que hago es sacar el inverso de cada valor y eso ya me da los valores de KM y de velocidad máxima. Y es una manera rápida de poder hacer. Por ejemplo, en los exámenes a veces pongo en la parte de cinética enzimática un problema y que me hagan todo el desglose de acuerdo al método 2 que les dije, o bien poner esta gráfica. ¿Ok? Bueno, entonces Lineweaver-Burke hizo estas representaciones, las cuales son muy utilizadas, les decía, que me sirven para poder identificar, por ejemplo, el tipo de inhibición que se está llevando a cabo en un sistema. ¿Ok? Uy, no piensen que ahí está la intersección, aquí, ¿ok? Están juntas. Y
Otra sería esto. Aquí se está representando un sistema sin inhibición y el sistema con inhibición. Con inhibidor, inhibidor. ¿Ok? Con inhibidor, sin inhibidor. ¿A qué tipo de inhibición correspondería cada gráfico? El de la izquierda sería competitiva y el de la derecha no competitiva. A ver, entonces el de la izquierda sería inhibición, ¿qué, Samuel? Competitiva. ¿Ok? Y la de la derecha, no competitiva. Fundamenta, por favor, tu respuesta. Porque en la de izquierda, el KM es diferente con inhibidor y sin inhibidor. Y en la derecha se mantiene el KM. Entonces eso indica que se une al sitio de inhibición, el inhibidor. Ujú, es correcto. Entonces, habíamos dicho que una inhibición competitiva consistía en que sustrato e inhibidor se pelean y dependiendo de quién se una en el sitio activo, pues voy a tener una inhibición o no. Entonces, en este caso, en una inhibición, estamos pensando que el inhibidor se está uniendo al sitio activo y por lo tanto, pues la KM va a ser diferente, porque es la KM del inhibidor y no la del sustrato. Por eso son diferentes. Y también habíamos mencionado que las velocidades se mantenían iguales. En el caso de la inhibición no competitiva, partíamos de que como no compiten por el sitio activo, el sustrato sí se adiciona al sitio activo, pero no la deja trabajar porque hay un cambio en la estructura de la enzima y modifica al sitio activo y entonces pues ya no puede generarse el producto. Entonces la KM es la misma porque el sustrato se sigue uniendo a su sitio activo, pero las velocidades cambian porque la enzima ya no está siendo funcional al 100%. Entonces, viendo las gráficas, y si tengo bien el concepto establecido de qué me está, qué se cambia en cuanto a a los valores, ¿verdad? De KM y de velocidad máxima, fácilmente podemos identificar. Entonces, efectivamente, esta es una inhibición competitiva y una no competitiva. Pero también nos sirve para poder establecer afinidades. Ajá. Nada más que no van a ser el mismo tipo de gráfico. En este caso, y, y se los comento porque pues si necesitan si vuelven a tocar este tema en alguna otra materia, la inhibición a competitiva que no vimos es muy parecido a lo que les voy a mostrar ahorita. Ni KM ni velocidad máxima son iguales, ¿ok? Pero no voy a platicar de eso, sino en este caso, esta gráfica sería representándonos un sistema de una misma enzima con diferentes sustratos. Entonces vamos a pensar que este es el sustrato 1 y este es el sustrato 2.
cuál de los dos sustratos es más afín a la enzima. ¿Quién me va a establecer o me va a indicar cuál es más afín? ¿Quién me dice la afinidad de un sustrato por su enzima? ¿Qué valor? Pues el KM. Ok, Km. Este valor. Ujú. Entonces, pues nada más vería la gráfica. Es más, ni siquiera necesito ponerles números. Ustedes ya podrían detectar cuál es más afín, si el 1 o el 2. ¿Qué sustrato es más afín? ¿El que tiene el valor más alto o el más bajo? Bueno, ahí sería el sustrato 1, que Ok, llega más rápido, ok. ¿Por qué? porque llega más rápido a su velocidad máxima. Pero, ok. Bueno, pues lo dices porque tiene un valor menor, ¿no? Ajá. Ujú. Pero ojo, aquí se nos está pasando un detalle y que debemos de tomar siempre en cuenta. Esta gráfica que me está, ¿qué puntos estoy graficando? Los inversos. Los inversos, ¿ok? Por lo tanto, tengo que pensar al revés. O sea, ¿a qué me refiero al revés? Entre más cerca esté este punto, el número cuando saque el inverso va a ser mayor. O sea, por ejemplo, 1 entre 10, 1 entre 45. Aquí es punto 1, ¿no? Creo. ¿Y aquí cuánto me va a salir? A ver, 1 entre... 2022, ¿no? Ajá, ¿sí? Entonces 0.022. ¿Quién tiene la KM más chica? Este. Pero aquí en la gráfica estaría como hasta por acá. Entonces hay que pensar al revés. Aquí, el valor menor de este eje me está dando la KM más alta. Entre más se aleja, KM va a ser más pequeña. Pero hay que pensar en inversos. Entonces, en este caso, el sustrato 1 es menos afín que el sustrato 2. Y el sustrato 2 es más afín a la enzima. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ujú. Entonces, también para eso nos sirve las gráficas de Lineweaver-Burke, no solamente para la inhibición enzimática. Vuelvo a repetir, solamente vimos esos dos tipos de inhibición porque hay otras, ¿sale?